Buenísimo, ¿listos? Va. Ya le gustó. Sí, hermano. Listos. Excelente. Se va a venir con todo, ¿ok? Necesito que estén activos este encuentro, ¿ok? Participativos. Y bien, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, bienvenidos a los que van a ver el video después, a los que ya están aquí, otra vez, bienvenidos. Vamos a entrar a un tema muy bueno, que la Milicia de María es la primera vez que como que se adentra en este tema por sí misma, ¿no? Entonces, es el tema de la liturgia. Ahorita vamos a que todos participemos, pero antes decirles que está tomado toda esta charla y toda esta presentación en el librito que se llama El Espíritu de la Liturgia del cardenal Joseph Ratzinger, ¿ok? Y bueno, de ahí estoy tomando todo, vamos a ir desglosándolo paso a paso, pero bueno, ahorita vamos a ir por la primera parte. Antes de comenzar, quiero que podamos, una vez más, ya sé que ya rezamos, pero para los que se están conectando apenas y los que van a ver el tema después, quiero que nos adentremos un poquito en estas imágenes que estamos viendo. A manera de oración, una vez más, poder meternos en estas imágenes. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos un cuerpo como con una sábana. Vemos unas coronas de espinas, unos clavos, un rostro, unas manos, unos pies. Y quiero que podamos contemplar, meternos en esta obra de arte, en este artista en su mente, que fue inspirado seguramente por Dios para crear esta pieza completamente de mármol, y que nos ayuden estas imágenes a contemplar las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo. Eterno Padre, frente a tu presencia, delante de tu trono y al Cordero sin mancha que se donó e inmoló por la salvación y redención de todo el género humano, te doy gracias por la sangre preciosa. Infunde tu Santo Espíritu de amor sobre nosotros, tus hijos. Jesús, invoco tu misericordia, tu luz, tu poder. Cúbreme y cubre a mis hermanos que necesitan tanto de ti con tus manos amorosas. Tu corazón se conmueve frente a mis sufrimientos y mis pecados. Yo, confiado en tu protección, vuelco mis súplicas frente a ti. Frente a la cruz, Señor nuestro, venimos con pocas fuerzas y nos ponemos delante de ti. Te ponemos todos nuestros pecados, mis faltas de voluntad, mis faltas de amor, el mal que hoy hice, los sufrimientos de mi pobre corazón y los que he ocasionado a los que amo. Con tu preciosa sangre y a tus santísimas llagas, tú me sanas el alma, me llenas de perdón, de luz y de amor. Jesús, quiero contemplar la llaga de tu mano derecha, herida por mis pecados, clavado al madero de la cruz, y escucho que me dices, he sido crucificado por amor a ti. Métete dentro de esta llaga, aférrate a ella, porque en su dolor yo quiero sanarte. Contempla ahora mi mano izquierda, clavada hasta el fondo del madero de la cruz,
llena de sangre por tu salvación. Aférrate a esta mano para ser guiado y para que ella esté siempre sobre ti, protegiéndote. Contempla mis pies clavados con este único clavo. Me produce un dolor terrible. Mira mi pie derecho, lleno de sangre. Aférrate a mi pie, que camina en la luz y no tropezarás jamás. Yo te sostendré cuando dudes. Mira mi pie izquierdo. Atravesado con este clavo, mi sangre cae sobre ti. Aférrate a esta llaga, porque yo soy la vida que conduce al Padre. Yo soy la verdad que te ilumina. Yo soy la vida que se dona por ti. Contempla mi costado perforado por la lanza. Sale sangre que te lava de la muerte, dándote la vida en abundancia. En la oscuridad te dona la luz. Frente al odio te dona el amor. El agua que brota de mi costado te lava de todos tus pecados, aunque si tus pecados son rojos como escarlata, yo los dejaré blancos como la lana. Contempla por último mi cabeza, herida por la corona de espinas. Es uno de los dolores más atroces de mi cuerpo. Todo mi cuerpo, mi rostro, está ensangrentado. Yo te quiero cubrir con esta sangre y con mi dolor, para que mis pensamientos sean tus pensamientos, para que mi amor sea tu amor, para que tengas pensamientos de justicia y rectitud. Todo mi cuerpo está dolorido y continúa sangrando por la salvación de la humanidad. Así, yo tomo todos sus pecados y los clavo a esta cruz victoriosa. A ti, Señor, he gritado, y tú me has curado. Te alabaré por siempre. Nos encomendamos para que este comando de oración pueda ser luz en medio de la oscuridad, que no seamos nosotros los que hablemos, sino sea el Espíritu Santo, que nos acompañe nuestra Madre Santísima, que ella que guía, que gobierna, dirige este apostolado, reciba también a cada uno de los que forman parte de este encuentro, y los que verán después el video. Nos guíe nuestra Madre Santísima a la luz de su esposo, el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu muerte, crucifixión y resurrección. Gracias por tus llagas, por tu dolor. Ayúdame, enséñame a ser devoto a estas heridas tuyas que me han ganado la vida eterna. Ayúdame a recordarlas día tras día que esté pasando por tentaciones, dificultades, tristezas. Ayúdame a refugiarme dentro de tus llagas. Gracias, Padre, por tu Hijo. Pedimos la intercesión de todos los santos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Después de esta intensa oración,
de contemplar las llagas de Jesús. Vamos a entrar ahora sí al tema. Y bueno, quiero que observen esta foto y se pregunten qué es lo que ven y que me digan qué es lo que entienden por liturgia. Si esta foto les habla algo de liturgia o si ustedes conocían antes de liturgia algo, o sea, ¿qué se les viene cuando mencionamos liturgia? ¿Qué creen que signifique? ¿Qué es eso? Pueden prender sus micrófonos. Venga, lo que les venga. Santa Misa. Ok, Santa Misa. Pueden, adelante Jesús, puedes abrir tu micrófono. La comunión. Ajá, bueno, lo que a mí se me viene a la mente cuando escucho la palabra liturgia es una representación de, por así decirlo, episódica, de acontecimientos históricos, bíblicos, no sé si sea el término correcto, bueno, no soy teólogo, pero lo trato de adecuar, cristológicos, o sea, acerca de la vida de Cristo, y también viene siendo como un conjunto de conmemoraciones y representaciones de episodios y acontecimientos también de la iglesia, de acuerdo a un calendario y de acuerdo a una conmemoración para llevarnos a la reflexión y al conocimiento del amor de Dios y por ende acrecentar y fomentar acrecentar y mejorar y fomentar nuestra relación con Él. O sea, representación, episodios, diferentes etapas, o sea, todo ese conjunto de ideas me viene a la mente cuando escucho la palabra liturgia. Y arte, mucho arte también. Excelente, hermano. Es cuento. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Bueno, sí se está viendo la imagen, ¿verdad? Sí se está compartiendo. Sí se ve. Ah, vale. Ok. Pues bueno, dijeron misa, dijeron eventos históricos, dijeron, pues todo el misterio de la Comunión revelación. también. ¿Cómo? Todos los rituales. Comunión, Comunión, rituales. rituales, ok. Bien, excelente. Pues bueno, déjenme les digo que durante todo este proceso y en esta diapositiva vamos a ir definiendo qué es liturgia. Y también hay varios significados, por así decirlo, de etimológicamente, de incluso culto privado, incluso culto público. O sea, hay como varias también como especificaciones o definiciones. Pero bueno, estos detalles vamos a ir dejándolos para ir mientras vamos avanzando. Y dejemos a Joseph Ratzinger, nuestro Papa Benedicto XVI, que nos vaya explicando. Entonces, vamos a leer este librito iniciando con el prólogo. Y lo escribió en Roma en 1999 el cardenal Joseph Ratzinger en la fiesta de San Agustín. Y vemos en pantalla que hay dos libritos. Uno que tiene una fecha de 1918 y otro del 2000, 1999. Estos dos libros prácticamente, si vemos, tienen el mismo título. ¿Por qué? Porque Joseph de Ratzinger, el librito a la derecha, que vamos, ¿por qué se están riendo, Bueno, no sé. El librito que vemos a la derecha es el que vamos a estudiar
pero prácticamente lo que él hizo fue una actualización del librito de Romano Guardini. ¿Quién fue Romano Guardini? O sea, ¿quién es ese doctor Romano Guardini? Ok, Romano Guardini fue un sacerdote de Italia, nació en el 1885 y murió en Alemania en 1968. Bueno, fue un sacerdote, pensador, escritor y académico católico alemán. Desarrolló sus estudios y su trabajo académico en Alemania y se le considera como uno de los teólogos más acreditados del siglo XX. ¿Ok? Escribió muchas obras, y entre ellas este librito nos dejó. En una de sus obras fue que escribió el espíritu de la liturgia con ciertos fines. Uno de ellos fue que fue el punto de partida del movimiento litúrgico en Alemania. Ahorita vamos a ir definiendo qué es este contexto, ¿no? Y contribuyó de manera decisiva a redescubrir la belleza de la liturgia, toda su riqueza oculta, su grandeza intemporal, e hizo de ella el centro edificante de la iglesia en el centro de vida cristiana. Ok, nos está hablando de un contexto y nos está hablando que prácticamente ayudó a redescubrir la belleza en la liturgia este librito. Y vemos que hay un contexto de 1918. Justo en ese año se estaba acabando la Primera Guerra Mundial y estaba en casi todo el mundo una epidemia gripe española. Era como el COVID-1, que fue rudísima, así de que esta es una de las epidemias también más fuertes de la historia que ha habido, ¿no? Y en la iglesia se estaba dando un movimiento litúrgico que estaba surgiendo en Alemania. Y bueno, hicieron este movimiento litúrgico, estaba haciendo un esfuerzo para celebrar la liturgia de forma más esencial, entenderla a partir de su exigencia íntima y en su forma interior. Entender la liturgia, aquí van lanzando pinceladas, como oración inspirada y guiada por el Espíritu Santo mismo, en la que Cristo vuelve a ser contemporáneo nuestro, o sea, actual, y se introduce en nuestras vidas. Ok, la liturgia es oración inspirada y guiada por el Espíritu Santo, en la que Cristo se introduce en nuestras vidas y se actualiza, o sea, vive como que se vuelve a ser contemporáneo nuestro, ¿no? O sea, como que se actualiza. Ok. Y vemos que si vamos a la Capilla Sixtina en el Vaticano, vemos hacia el techo un gran fresco, una gran pintura enorme, que si la vemos está como oscura, está como velada, como que le hace falta color, ¿no? Como que no nos deja ver bien. Y precisamente esto era lo que le estaba pasando a la liturgia, era que estaba como oculta. A partir del 1918 hacia atrás, estaba la liturgia como intacta, como escondida. Solamente podían como conocerla pues los sacerdotes o los académicos o los que se dedicaban a esto. Y pues para todo el pueblo, para todos los creyentes, solamente como que se daban algunas instrucciones y culto privado, o sea, como que de carácter privado, o sea, no había como esta revelación, era un fresco velado, o sea, no podíamos ver lo que era. Entonces, el movimiento litúrgico en Alemania quiso que esta belleza que estamos viendo, de este enorme fresco bellísimo, sea revelada a todos. Entonces, hizo como un esfuerzo para que la gente, el mundo, los seglares, la gente normal, empezara como a descubrir la riqueza. Entonces, ya vimos que ya cambió de color, ya se hizo lleno de colores, aún así la calidad no es la mejor, pero imagínense que es una excelente calidad. Y vemos que a través del movimiento litúrgico y el Concilio Vaticano II, aquel fresco quedó descubierto.
y por un momento quedamos fascinados por la belleza de sus colores, de sus formas. Sin embargo, ahora está nuevamente amenazado, este fresco, tanto por sus restauraciones y reconstrucciones desacertadas, como por el aliento de las masas que pasan de largo y no contemplan, no valoran el fresco. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Fue tanta el misterio que se empezó a descubrir a través de la liturgia y que se empezó a descubrir para muchos que se vio amenazado, o sea, que se vio, pues sí, o sea, cuando tú tienes un regalo guardadito en la cajita, pues está oculto, está guardado. Pero imagínense que lo abres y lo destapas para que lo vean todos y mucha gente puede decir, ah, no le entiendo, ah, no me gustó, ah, qué chafa, ah, está padre, no lo entiendo, o sea, como que tantas gentes empezó como a amenazar este fresco bellísimo. Y esto es lo que le está pasando a la liturgia. ¿Quieres hablar, Angie? Ok. Entonces, ¿hasta aquí todo bien? ¿Todo bien hasta aquí? Ok, Perfecto. bien, excelente. Entonces, Joseph Ratzinger, en su prólogo, nos dice que no quería, la finalidad de este librito no era hacer un estudio profundo, teológico, dogmático, sobre la liturgia. O sea, no era su intención, porque para esto hay otras obras y para esto hay otros autores, o incluso de él, pero no era su intención en este libro. El fin y objetivo de este librito era ofrecer una ayuda para conseguir esta renovada comprensión. O sea, ¿qué dice esto? Que aquel fresco que estaba siendo como descubierto por muchos y que había sido pues maltratado por varios otros o desvalorado, Joseph Ratzinger dice, tenemos que conseguir que las personas tengan una renovada comprensión acerca de este misterio que es la liturgia. Y nos dice, el fresco, claro que no se vuelve a enlucir, no se vuelve a hacer uno nuevo, pero tampoco se le puede hacer un profundo cuidado de su tratamiento, sino una nueva comprensión de su mensaje y de su realidad para que después de descubrirlo no demos el primer paso hacia la pérdida definitiva. O sea, aquí no estoy diciendo que si no hacemos algo por la liturgia, sí va a perder, definitivamente. Este misterio que vamos a ir conociendo, se está perdiendo actualmente, ¿no? Y si no hacemos conciencia del misterio, del valor, se va a perder, se va a ir. Y entonces esta es la importancia de nosotros, como jóvenes, como católicos, de poder entender la liturgia. O sea, ¿por qué ha existido durante tantos años? ¿Por qué ha habido tantos cambios también en la historia a través de cómo se celebraba la misa, a través de varios ritos? En Occidente vemos unos, en Oriente otros, y todos estos nos hablan de un mismo culto. Pero bueno, vamos a ir siguiendo. Entonces, lo que hizo Joseph Ratzinger fue recuperar lo que Guardini había expuesto, pero que ahora quiere trasladarlo a este contexto nuevo en el que vivimos, con un nuevo planteamiento, con unas nuevas esperanzas y mencionando los peligros actuales, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí todo bien? Bien. Yo ¿Pueden? quisiera comentar algo. Adelante, hermano. Lo que hay dos, hay algunos aspectos que me llaman la atención si voy atando cabos. Como por ejemplo, parte de mi testimonio de conversión, de conversión al catolicismo en el tiempo que fui protestante.
uno de los cometidos o uno de los menesteres del protestantismo es eliminar la liturgia. Entonces, en el protestantismo se elimina la liturgia, pero cuando se dan las conversiones de los grandes pastores y teólogos protestantes, es cuando empiezan a estudiar la liturgia, comienzan a ver su importancia, comienzan a apreciar estas cuestiones y reflexionan y es un elemento de retorno al catolicismo cuando se ponen a estudiar la liturgia. Y entonces, un dato curioso, otro dato curioso más o menos punto y aparte o punto y seguido, es que la reforma protestante surge en Alemania. Esta conciencia, por lo que mencionaste, también surge en Alemania y también Joseph Ratzinger es de Alemania también y son estas cuestiones que me van llamando de la atención y encontrando las palabras exactas de lo que no logro, o sea, de los cabos que no logro atar y ahora los ato con mayor exactitud de acuerdo a lo que tú vas mencionando. ¿Sí me explico? Sí, claro, Jesús. Sí, es padrísimo porque mientras vamos a ir avanzando en nuestro temario, vamos a ir también viendo historia de la iglesia en algunos temas. Y justo vamos a unir, como tú dices, atar estos cabos que tú dices, a ver, en Alemania surgió la Reforma Protestante, al mismo tiempo un movimiento litúrgico, al mismo tiempo Joseph Ratzinger, este teólogo, esta escuela de Romano Guardini y todos los demás. O sea, como que también ahí vamos viendo pues coincidencias, ¿no? Dentro de la historia. Y vamos adelante entonces. Gracias por tu comentario, Jesús. Entonces, en el capítulo 1, nos vamos a adentrar a esta parte que me encanta cómo lo habla Joseph Ratzinger. O sea, no se imaginen que va a ser, que nos va a dar unas explicaciones así rudísimas. O sea, no, su lenguaje se regresa a lo más básico y que son las Sagradas Escrituras. Pero bueno, ahorita vamos a ir para allá. Entonces vemos, capítulo 1, liturgia y vida. De la realidad, de la liturgia en la realidad, perdón. ¿Qué es realmente liturgia? ¿Qué ocurre en ella? ¿Con qué tipo de realidad nos encontramos? Ok, y nos dice, entrar en el misterio, tenemos que entrar como niños. Ok, este es un misterio, este es un regalo, hablábamos, ¿no? Vamos a hacer un esfuerzo de hacernos como niños y entrar como niños. Y de hecho nos dice que para poder contemplar y vivir y enriquecernos de la liturgia, tenemos que tener esta actitud interior de niños. Incluso, pues, que Jesús mismo nos decía, quien quiere entrar al reino de los cielos, hágase como niños, ¿no? Y dice, refiriéndose a la liturgia, es un oasis de libertad en el que por un instante podemos dejar fluir libremente la existencia. Necesitamos estos momentos de culto, de liturgia, en los que evadimos del dominio de la vida cotidiana para poder sobrellevar su carga y así como niños poder entrar en este misterio. Primera actitud, hacernos como niños para poder entendiendo lo que vamos a ver. Después habla del juego, la liturgia y la eternidad. Y tú dices, ¿qué tiene que ver el juego con la liturgia y la eternidad? Bueno, esto quiere decir, el juego para los niños aparece en muchos aspectos como una especie de anticipación e introducción a la vida, sin llevar el peso en sí y la seriedad misma de lo que es la vida como normal, ¿sabes? ¿No? Como tú dices, cuando crezcas te vas a dar cuenta de muchas cosas, cuando crezcas vas a caer en la realidad. Sí, entonces los niños como que tienen esta como de la vida en sus juegos, cuando jugaban al doctor, cuando jugaban a cocinar, cuando jugaban a todas esas cosas, ¿no? ¿No jugaron ustedes en su recreo? Y bueno, nos dice que hay una analogía, el juego con la liturgia. Frente a la vida real,
en la que ponemos nuestras miras, la liturgia apuntaría al hecho de que en el fondo todos seguimos y deberíamos seguir siendo niños. La liturgia sería en este caso un modo completamente distinto de anticipación, de ejercicio preparatorio, un preludio de la vida futura y de la vida eterna. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que se acuerdan, por ejemplo, alguien jugó de que el doctor y la familita y en el kinder y cuando estábamos de que jugaban los bomberos, a los policías, ¿no? Y nos estaba como preparando para que cuando fuéramos grandes llegáramos a ese tema, ¿no? Entonces aquí lo que nos estoy diciendo es que la liturgia es como jugar a que ya estamos en la eternidad. Esto nos está diciendo, o sea, es como que es un preludio de la vida futura, de la vida eterna. Es como vivir en el cielo por un momento. Es este paso de Dios en la tierra de una manera tundante, fuerte, que es más que nada en la liturgia, en la Eucaristía, en los sacramentos, en el culto, donde Dios se hace presente de una manera anticipada de la eternidad. Y nos habla de la libertad y el don. San Agustín afirma que en contraposición a la vida presente, la liturgia no estaría ya tejida por la exigencia ni por la necesidad, sino por la libertad de la ofrenda y del don. Nos está diciendo que tenemos que llegar a comprender la liturgia no por una exigencia, no por una necesidad, sino por una libertad de ofrecernos, de ofrecer y de vivir en el don. ¿Cómo esto se va a vivir en el cielo? Esto va a ser, o sea, ya no va a haber, ya no va a haber misa, por ejemplo, en el cielo, ya no va a haber padres, o bueno, ya no va a haber ejercer el ministerio que tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo en el misterio, ya vamos a estar viviendo como en la libertad de ofrendarnos y del don. Entonces, la liturgia sería, por lo tanto, el despertar dentro de nosotros la verdadera existencia como niños. La liturgia sería la forma visible de la esperanza, anticipo de la vida futura, de la vida verdadera, que nos prepara para la vida real, la vida en libertad, en la inmediatez de Dios y en la apertura auténtica de unos a otros. Aquí nos está diciendo que cuando lleguemos al cielo, vamos a vivir toda en esta apertura auténtica de la comunión de los santos. Y nos dice que la liturgia estamos llamados a vivir también esta apertura auténtica en el culto, en la comunidad, en la celebración. Ahí es donde también todos nos unimos como en común unión con Dios, ¿no? Y es como irrumpir el cielo en la tierra. De este modo, la liturgia imprimiría también en la vida cotidiana, aparentemente real, signo de la libertad. Rompería las ligaduras y haría irrumpir el cielo en la tierra. Lo que les decía es una realidad que se hace el cielo y la tierra uno, ¿no? Se hacen uno en este momento. Y aquí regresamos al Éxodo. Es la parte que les decía de, no es el retiro de Paquito, no se preocupen, es el Éxodo del momento bíblico, pero precisamente Joseph Ratzinger nos hace regresar al Éxodo y entender la liturgia desde los orígenes de la iglesia, que es aquí, que es en los primeros libros de la Biblia. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos del Éxodo? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cuál era algún objetivo de que salieran de Egipto? ¿Se acuerdan? A ver. Libertad. Ok, libertad, ¿qué más? A ver, los que fueron al retiro pueden opinar. Esclavitud. Salir de la esclavitud. Bien. Pues precisamente hay dos
dos objetivos de salir y hacer el éxodo, salir de Egipto. El primero dice, alcanzar la tierra prometida, o sea, la libertad, salir de la esclavitud. Y el segundo era dar culto al verdadero Dios, porque en Egipto no podían dar culto a Dios, o sea, no se podía porque estaban oprimidos, estaban bajo las órdenes del emperador y no podían hacer nada, del faraón. Entonces, ¿qué fue esto? Dos objetivos, alcanzar la tierra prometida y dar culto a Dios verdadero. Y entonces vamos a ir adentrándonos en el Éxodo. Aquí hay la primera frase que está en rojo, en letras rojas, nos está diciendo la clave como la premisa para poder entender toda la liturgia. Y nos está diciendo, únicamente puede darse el verdadero culto a Dios conforme la medida divina. O sea, nos está diciendo que no podemos dar culto al verdadero Dios si no es conforme Dios no lo da o no lo dicta, ¿no? Nos enseña. Y en Éxodo 10:26 dice, no sabemos todavía qué ofrecer a Yahvé hasta que lleguemos allá. O sea, el pueblo en este camino no sabía qué ofrecer a Yahvé, o sea, como que necesitaba que alguien, que Dios, se le revelara o le explicara o con una mayor comprensión de qué es lo que le agrada a Dios, ¿no? Entonces, la tierra prometida es un bien en cuanto en ella reina el Dios verdadero. Y entonces, Israel aprende a adorar a Dios según el querer del mismo Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos está enseñando con estas tres frases que leímos de conforme a la medida divina y según el querer del mismo Dios, nos está diciendo que la liturgia no nos la inventamos, no es un juego, no es, o sea, bueno, hablamos de juego como analogía, pero no es a través de nuestra imaginación, de nuestra creatividad, que nos inventamos cómo hacer la liturgia, cómo llevar el culto, sino que es Dios que nos va revelando cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo se logra esto? Lo primero es Dios manifestándose con Moisés y le da los 10 mandamientos. Y a través de su alianza con él, Dios va formando al pueblo para darle verdadero culto. Entonces, el culto, la liturgia, propiamente hablando, forma parte de esta adoración, pero también la vida, conforme a la voluntad de Dios, contribuye una parte imprescindible de la adoración verdadera. O sea, no solamente es a través del culto y no solamente es a través de las misas y de esto, sino que es a través de tu vida que le damos culto a Dios. A través de de tu misma existencia, conformándote a la voluntad de Dios, vamos haciendo una verdadera adoración. Vemos que la finalidad de la liturgia es adorar a Dios. Esto es. O sea, porque, por ejemplo, nosotros ya nos enseñaron que Dios nos ama, que Jesús murió por nosotros, que el Espíritu Santo se nos fue dado para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ya conocemos a Mamita María, ya conocemos algo de la iglesia, ¿no? Entonces, ya que hemos conocido todo esto, nos vamos dando cuenta de lo que realmente, lo único que queremos hacer es dar gracias a Dios por todo lo que nos da. O sea, por el mundo, por la creación, por la vida, por nuestra familia, por nuestro día a día. Sí, por poder ser felices, por poder vivir la amistad, vivir el amor, por poder, o sea, ya cuando todo comprendemos que todo viene de Dios en el amor, ¿qué es lo que queremos hacer? Dar gracias, decirle, alabado sea Señor, gracias te doy. Entonces, adorar.
La liturgia, ¿qué está diciendo? Que es como el culmen de tu vida para que sea realmente una alabanza de una manera formal a Dios. Esto es lo que nos está enseñando la liturgia. Bien. Y nos dice San Ireneo. Alguien que me ayude a leer la frase entre comillas, por favor, para no cansarlo. La gloria de Dios es el hombre viviente. La vida del hombre es ver a Dios. Excelente. ¿Puedes seguir leyendo la siguiente parte, por favor, Ma? La verdadera adoración a Dios es la vida misma del hombre. El hombre que vive rectamente, pero la vida es vida verdadera cuando nos dejamos configurar por Dios, apoyando la mirada en Él. El culto existe para encauzar esa mirada y de ese modo dar la vida que va a consistir en honrar a Dios. Ahí está. O sea, justo nos está diciendo la diapositiva pasada, ya como en un siguiente paso. Vemos que Joseph Ratzinger como que nos va dando paso a pasito y nos va hablando como más, ya con una base, otro escalón y nos va como abriendo más panorama, ¿no? Y nos dice que la gloria de Dios es el hombre que vive, o sea, es tu vida. Ahí se manifiesta la gloria de Dios en tu vida, en tu día a día, en tu corazón. Es por eso que nos decían los padres en Guayamón, el triunfo de María y el reinado de Jesús va a ser en cada corazón. No vamos a esperar que sean las grandes, así, tercera, quinta guerra mundial y de repente llega Jesús. O sea, no sabemos, pero inicia en tu corazón. Entonces, la gloria de Dios se da primero en el corazón. Entonces, la vida del hombre es ver a Dios. Y nos mata el último enunciado. El culto, o sea, la liturgia, existe para encauzar esa mirada, que es honrar a Dios. O sea, para esto es la finalidad. O sea, no es la finalidad de que la gente se encuentre con su vecina en la iglesia o que vayan a escuchar al padre que les cae bien o que les cae mal o que recen bonito, recen feo o que canten bonito en el coro o que no. Esa no es la finalidad. La finalidad, o sea, esas son como lo demás. La finalidad es honrar a Dios. Esto es el fin. Entonces, ¿para el mundo o para Dios? Primera pregunta. ¿La tierra puede convertirse en don para Israel en la medida en que llega a ser pueblo por medio de la alianza y del derecho divino contenido en esa alianza? Siempre que Israel renegaba del culto verdadero a Dios, se alejaba de él y se consagraba a ídolos, los poderes y valores intramundanos, y decae en la esclavitud, pierden su libertad. Si vemos la historia del pueblo de Israel, vemos que renegaban, vemos que Moisés ya estaba cansado de todos los israelitas que no confiaban en Dios, que ya estaban cansados de caminar, que ya estaban cansados de vivir en la opresión, y ya la gente estaba cansada y decía, pues ¿hasta cuándo vamos a ver a Dios? ¿Hasta cuándo vamos a llegar a esa tierra prometida, no? Pues no llegaban y no llegaban. Y renegaban y se perdían. Y vemos ahí el papel de los profetas, ¿no? De los que denunciaban el pecado, denunciaban la infidelidad del pueblo, ¿no? Y entonces es aquí cuando Dios hace una alianza con Moisés y les dice, esta es nuestra alianza de amor. Es de aquí, esto es nuestro compromiso, nuestro anillo de bodas. Este es, ¿no? Y nos da dos caminos que parten de nuestra libertad. Optar por el pecado o optar por Dios. Por el pecado vamos a renegar, vamos a vivir en opresión, vamos a regresar a Egipto
y vamos a caer en la muerte. Y en Dios vamos a darle culto, vamos a vivir plenamente y vamos a tener la libertad de los hijos de Dios. Son las dos vías, para Dios o para el mundo. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, es que llegaron más milicianos. Viene Excelente, Irse excelente. al tema. ¿Cómo? Pueden compartir algo, decir algo si quieren. Pues a mí me llegó muchísimo, perdón, ¿quieres hablar? No, hablo. Me encantó ver lo de, o sea, cómo explicaste lo del juego, o sea, cómo la misa es un cachito, es como ese prepararnos para lo que va a ser en el cielo, ¿no? O sea, a mí la liturgia es un tema que me encanta. Entonces, verdaderamente darle esa importancia de, igual en la parte pasada, que no es quién canta, cómo canta, el Padre, si me cae bien o no, si tarda la misa, si no tarda la misa. O sea, sino verdaderamente a lo que vas es, o sea, a ver cómo Cristo baja del cielo a estar presente contigo, ¿no? Es hermoso, es hermosa, hermoso. Entonces, nada, me gusta mucho el tema. Gracias, Carito, por participar. Y última, una Sí, vez sí. escuché una frase que decía, si piensas que la misa es muy larga, tal vez tu amor es muy corto. Voy a arrimarla por aquí para que vean. Está prendido el micrófono. Bendiciones, bendiciones. Si piensas que la misa es muy larga, entonces piensen que tu amor es corto. Le hace falta algo a ese amor. Hola, bienvenidas a todos, bienvenidos. Qué padre que llegaron. Padrísimo, eso es toda la actitud. Ok, bien. Continuamos. Entonces vemos que Dios tiene un derecho. ¿Y cuál es el derecho de Dios? Situarse según el derecho divino que ordena correctamente los asuntos humanos, orientándonos desde Dios y hacia Dios. En primer lugar, queda claro que el culto, considerado en toda su plenitud y profundidad, va más allá de la acción litúrgica, abarca toda la vida humana. Esto significa que solo si la relación con Dios es verdadera, estarán también ordenados todas las demás relaciones de los hombres entre sí y con el resto de la creación. Y San Ireneo nos dice, el hombre se convierte en glorificación de Dios y queda, por así decirlo, iluminado por la mirada que Dios pone en él. Esto es el culto, dejarnos iluminar por Dios, adentrándonos en este misterio. Entonces, Carito decía algo increíble, que la Santa Misa, o sea, decía que lo que ella más le impacta y le conmueve es ver cómo Jesús muere o de una vez más por nosotros en el altar, se vuelve a sacrificar, ¿no? Actualiza el misterio de la redención. Y si en diapositivas pasadas nos decían que la finalidad de la misa era alabar a Dios Padre, pensamos esto, nosotros como criaturas miserables, a veces que pecamos, que nos da flojera, que nos dormimos en la misa o que no estamos poniendo atención, ¿creen ustedes que realmente nosotros podamos dar gloria a Dios así realmente, así como que significativamente? Yo pienso que no, o sea, entonces, ¿quién es el que aquí da verdaderamente gloria? El Hijo que muere y que a nosotros nos hace partícipes. Entonces, esto es la concepción de la misa. Vamos a participar del sacrificio de Cristo, por eso es que lo comulgamos, por eso es que vivimos y actualizamos el misterio del Gólgota. ¿Para qué? Para que sea Dios alabado, Dios Padre. Y la parte más importante de la misa
Pregunta de examen. ¿Cuál es? O sea, hay una frase, hay unas palabras específicas. Transubstanciación. No se escuchó, se les cortó. Transubstanciación. No sé cómo se dice. Ok. Estoy diciendo la frase, las palabras más importantes, el momento más importante de la Santa Misa, ¿cuál es? No es la Carito, transubstanciación. Este es mi Carito. cuerpo. Ok. O sea, tú dices las palabras de la consagración. Hay una que dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aquí está, aquí está. Volvamos a repetir estas palabras. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Esta es la finalidad. O sea, no es la transubstanciación de las especies, no lo es. ¿Por qué? Porque todavía va más allá. Ya cuando Cristo presente está en el altar, configurado en el sacerdote, presente en la Sagrada Eucaristía, en la sangre, en el vino, es cuando el Padre eleva el cáliz y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso. Esto es, ese es el momento más impresionante que Jesucristo da gloria al Padre. Ahí. Entonces, es increíble porque el sacerdote es Cristo. O sea, en ese momento es Cristo que está haciéndose parte y está ofreciéndose, está como, sí, ese es Cristo, es un Cristo más. Entonces, nosotros, aquí hago un paréntesis como de instrucción en la Santa Misa, algunas misas nos dicen, repitamos todos, por Cristo, con Él y en Él. O sea, no sé si les ha pasado, pero esas palabras son propias de Jesucristo. O sea, es propio del sacerdote. Nosotros, como fieles, como pueblo, nos unimos al misterio y participamos del misterio. Nos dejamos sorprender por el misterio, pero no nos ofrecemos. ¿Por qué? Porque no somos Cristo nosotros. Entonces, para cuando vayamos a esas misas, poder, no es que caigamos en escrúpulo y que, ay, que el Padre está haciéndonos participar a todos, no, sino es que tú sabes que en ese momento te unes al sacerdote, te unes a Cristo místicamente y te ofreces al Padre. Solo eso, pero no se dice públicamente, ¿no? ¿Hasta aquí todo claro? Excelente. Ya casi vamos a acabar. ¿Qué tipo de realidad encontramos? Nos encontramos con el Dios por el cual vivimos, nos movemos y existimos. En esa realidad nos encontramos. Y nos dice Ratzinger, el culto, por así decir, es la forma correcta de comportarnos para con Dios. Esto está interesante. Repito, el culto es, por así decir, la forma correcta del comportamiento para con Dios. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Nos quiere decir que cada vez que vayamos a misa tenemos que comportarnos bien y así estar calladitos y participar o nos está hablando de una profundidad más grande. Nos está diciendo no de una manera exacta cómo comportarnos, sino de una manera desde el corazón, que es el culto, que es dar gloria a Dios, es la manera de comportarnos con Dios. Esa es como la síntesis, o sea, es que nuestro día a día
nuestra relación con Dios sea para darle gloria a Dios, para decirle gracias, papito, gracias, Señor. Vivir en esta alabanza. Eso es el culto, ¿no? No nos está hablando de portarnos bien, portarnos mal, o sea, sino es dar todos los días alabanza a Dios. Dando un paso más, ay, el internet. Dando un paso más, la adoración. ¿Me corté? ¿O sí me escuchan? Ok. Sí, se cortó. Se cortó. Ok, ahí está. Entonces, dando un paso más, pasamos al siguiente escalón, es que la adoración es la forma correcta del culto, de la relación con Dios. Y esto configura nuestra existencia humana propia en el mundo. Y nos dice, es ir más allá de la vida cotidiana, ya que nos hace partícipes del mundo de Dios, de la forma de la existencia en el cielo, y así irrumpir la luz del mundo divino en nuestro mundo. Ya el Papa, el cardenal Joseph Ratzinger está siendo un poco repetitivo, pero nos está diciendo como de que un pasito más nos vuelve a reafirmar, un pasito más nos vuelve a reafirmar, ¿no? Lo que estamos viendo. Entonces, esta frase, estas últimas 2, 3 diapositivas son las matadoras. Ya voy a cerrar para que pongan atención, ¿eh? Una vida sin culto no es vida. Una vida en la que estuviera ausente esta anticipación, en la que el cielo se dejase de abrir, se convertiría en una vida vacía, pesada, sin sentido. Por eso mismo, no existen las sociedades ni las culturas que no tengan algún tipo de culto. Porque es necesario el culto, es necesario. Vemos que en la Iglesia Católica de una manera especial se nos es revelado el verdadero Dios, el verdadero culto. Pero vemos que en todas las culturas de la historia, todas tienen cierto tipo de culto. Y hoy que celebramos a los muertitos, a los fieles difuntos, vemos como el culto que hay arraigado súper fuerte en México, ¿no? A los fieles difuntos. Entonces, nuestra vida no es vida si no tenemos conciencia de dar gloria a Dios a través de nuestro culto privado y nuestro culto público, ¿no? Entonces, decíamos que para adorar verdaderamente a Dios, necesitamos ver qué le gustaba a Dios. O sea, a ver, pónganse a pensar. Si ustedes tienen un novio o una novia, un enamorado, y lo están conquistando y están de que ahí, pues primero tienen que conocer qué es lo que le gusta. Tienen que conocer si le gusta la comida china, si le gusta la comida italiana, o si no le gusta, si le gustan los tacos, o si le gusta el tipo de música, si le gusta que le digas mi amor, si le gusta que le digas bebecita, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, tenemos que conocer a la persona amada para poder verdaderamente complacer, agradar. Y Dios, el amado, en mayúsculas, se da a conocer. El ser humano de ningún modo puede por sí mismo hacer el culto. Si Dios no se da a conocer, no acertaríamos. Si Dios se manifiesta, si Dios no se manifiesta, el hombre no puede, sin duda, en virtud de la noción de Dios inscrita en su interior, construir altares al Dios desconocido. Esto nos está diciendo que sí tenemos una noción de Dios en nuestro interior, ya inscrita en nosotros, y que es por eso que podemos de manera personal darle culto. ¿Por qué? Porque venimos de Él y vamos hacia Él. Tenemos inscrita
su huella, su fragancia, su aroma, su persona, lo que le gustaba, lo que no. Muy en el fondo a veces, ¿no? Pero nos habla de que en el origen sí era así. Vivíamos, nos recreábamos en el paraíso, vivíamos caminando con Dios en Él. Entonces, por esta virtud, el hombre puede llegar a construir altares al Dios desconocido. Vemos que los griegos tenían muchísimos dioses, ¿no? Pero en uno de ellos tenían uno que estaba vacía, o sea, como que esta cosa donde tú lo pones, ¿no? Al Dios. No había ningún Dios y decía al Dios desconocido, precisamente porque en su corazón había hambre, esta sed del Dios verdadero. Tía Marisela tiene levantada la mano. Adelante. Gracias. Yo nada más quería comentar que si también nuestra vida no la llevamos con fe, pues también, o sea, somos como un tambor que resuena solo, ¿no? Pero si en esa vida que nosotros llevamos, que lo hacemos realmente por amor a Él y hacemos todo lo que hagamos en nuestro día, lo hacemos con amor, pues eso es vivir en fe. O sea, cuando vivimos en fe, nuestra vida habla sola, ¿no? Y ahí ya estamos dando a conocer a Dios de alguna manera, ¿no? A los demás. Y podemos ser realmente testimonio de vida, ¿no? Como es lo que Dios pasó en este mundo, realmente eso es lo que él pasó viviendo. Toda su vida fue un testimonio de amor, ¿no? Pero como a veces pensamos que eso es muy, muy lejano para estos tiempos y la verdad, pues yo siento que más bien ahorita tenemos una gran oportunidad con estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo que Dios nos está dando otra vez esa oportunidad, ¿no? De darlo a conocer. Si realmente lo amamos, pues que no tener miedo, ¿no? A dar ese testimonio con valentía y con mucha humildad, ¿no? También para poder ser también misericordiosos como Él, ¿no? O sea, tener una vida, pues sí, con obras, porque una fe sin obras, pues es una fe muerta, ¿no? Muchas gracias. Ok, gracias, madre. Sí, precisamente es esto, que si no tenemos amor, pues precisamente cómo llegamos a la finalidad de dar culto a Dios, dar gloria a Dios, de alabar a Dios. Si no tenemos el nivel básico de dar testimonio, de vivir en el amor, ¿cómo vamos realmente a dar culto, a venerar, a adorar a Dios, ¿no? Pues no, es el primer nivel, ¿no? El amor, el testimonio, una vida coherente. Entonces, seguimos, donde dice, no puede brotar. No puede brotar de nuestra fantasía o creatividad propia. En el caso, seguirá siendo un grito en la oscuridad o se convertiría en una mera autoafirmación. O sea, lo que decíamos, que el culto a la liturgia no puede brotar de nuestra creatividad y decir, ¿sabes qué? Creo que a Dios le gusta esto y pues voy a cambiar el culto para darle esto, ¿no? Y de repente, pues ahí estamos haciendo misas de Coldplay o misas de no sé cuánta cosa de yoga y mezcladas. Pues no, o sea, hay un orden, hay una manera, ¿no? Que Dios mismo nos ha revelado y desde su primera alianza con Moisés, en su alianza de amor, en la revelación de Cristo nos ha enseñado cómo es, y ya es que vemos que en Cristo es como la revelación máxima del culto, que Él mismo se ofrece, siendo Él mismo la víctima, o sea, siendo Él mismo el quien lo ofrece y el quien se ofrece, ¿no? Por eso ya no, en el Nuevo Testamento ya no hay necesidad de hacer sacrificios, de que el corderito y que las no sé cuánta cosa que se ofrecía, ¿no? En el Antiguo Testamento. Porque Cristo ya tomó ese lugar, ¿no? Ya tomó pues sí,
Cristo ya es el que se ofrece. Entonces, y dice Joseph Ratzinger, el hombre puede intentar alcanzarlo mediante el pensamiento acerca de él a tientas, pero la liturgia verdadera presupone que Dios responde y muestra cómo podemos adorarle. O sea, sí podemos ser capaces a tener nuestro pensamiento de Dios y de oraciones y todo esto, y de nuestra vida interior, que pues es como más libre, pero la liturgia verdadera presupone que Dios nos enseña, nos muestra cómo podemos hacerlo en verdad, nos responde. Y estas son las frases rudas. Ya es la penúltima diapositiva. El falso culto. En la figura del becerro de oro, aparentemente todo es correcto. El ritual parece ajustarse a lo prescrito, y a pesar de ello es una apostasía y una idolatría. De este modo, el culto ya no es un elevarse hacia él, sino rebajar a Dios al propio terreno. El hombre utiliza a Dios. El baile alrededor del becerro de oro es la imagen de un culto que se busca a sí mismo, convirtiéndose en una especie de autosatisfacción insustancial. O sea, que nunca vamos a ser saciados por los ídolos o por los falsos dioses, ¿no? De nuestra vida personal. Nunca va a ser saciado. Es Cristo quien sacia, es Dios. Entonces realmente estamos rebajando a Dios cuando nosotros nos inventamos nuevas maneras de dar culto a Dios y todo esto. Estamos utilizando a Dios, y cuántas veces no lo utilizamos, o cuando nos está yendo mal es cuando más vamos a misa o cuando más rezamos, ¿no? Entonces, o lo que es peor, es un abandono del Dios vivo camuflajado bajo un manto de sacralidad. Esto está rudo, esto está fuerte, o sea, porque tiene un disfraz de sacralidad, pero realmente no lo es. Realmente es un abandonar realmente al Dios vivo. Esto está fuertísimo. Por eso vemos que nos duele con todo el corazón cuando asistimos a celebraciones o tal, en donde no se da el respeto debido a la liturgia, a lo sagrado. ¿Por qué? Porque tienen manto de sacralidad, pero realmente no lo es. ¿Y cuántas veces nos sentimos insatisfechos dentro de la misma iglesia? Estas ya son temas fuertes, pero ya son los tiempos que estamos viviendo, o sea, ya es el contexto que se vive. Al final nos queda una frustración y un vacío. No tenemos ya esa experiencia. O sea, si por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero que van a una misa en donde al padre ni se le entendió, las lecturas tampoco, la consagración la hizo rapidísimo, todo rapidísimo, y dices, ah, caray, ya se acabó. ¿Y qué pasó? O sea, pues te queda este vacío, esta insatisfacción. ¿Por qué? Porque no está haciendo realmente la liturgia substancial, la liturgia verdadera, el verdadero culto, sino es un falso culto. Está fuerte, pero para no dejar este punto abierto, que ya para concluir, solo cabe mencionar el sacrificio bajo cualquier circunstancia, podemos consultarlo. Ok, se apagó el ruido. Ah, ok. El sacramento bajo cualquier circunstancia con que el sacerdote con su
con sus manos consagradas y con las especies del pan y el vino. ¿Se me fue el internet? Hermanito, se le va mucho la señal. Yo te oigo fuerte y claro, Ernesto. Ah, ok. Bien, bien. Entonces, continúo. Ya para cerrar. Se nos Podemos trabó. ver... Pero O fue a vendrá más todos. bendiciones. ¿Se desconectó? No, ya Ah. re... No. ¿Todo bien? Ah, bueno, ok. Podemos consultar el catecismo en la parte del sacramento de la Eucaristía y podemos ver las condiciones para que se celebre y sea válido el sacramento. No me acuerdo ahorita en las palabras exactas, pero con que el sacerdote con sus manos consagradas y con el pan y el vino pronuncie las palabras de la consagración, está el sacrificio, se actualiza el sacrificio y está Cristo presente. En la manera en que sea, si el sacerdote está en pecado mortal, no importa. ¿Por qué? Porque es en virtud de Cristo. Entonces, tampoco cuando vayamos a una misa que no está como nos gustó o como, no sé, tan solemne o tan profunda, el sacramento sigue, o sea, y el momento está. Entonces, pues bueno, solamente separar estas dos cosas, ¿no? Pero sí quedarnos con esto. No podemos vivir nuestra vida de oración bajo un manto de sacralidad. No podemos vivir nuestra vida de culto público bajo un manto de sacralidad. Solo es concluir con esto, ¿no? Gracias por tu sí. Hola, Juki, no te había visto. Buenísimo. Neto. Buenísimo. Hola, Zule. Hola, Carlita. No los había visto. Buenísimo el tema, Neto. Muy bueno. Pero eso está bien lo que ellos a preguntar, ¿no? Es que, Neto, ¿te acuerdas cuando en Comparadores nos hiciste una pregunta? Tipo debate de qué pasa en una misa negra si un sacerdote consagra la Eucaristía y que nos Qué buen preguntaste, debate, me acuerdo. ¿Jesús baja o no baja? Sí ¿Y te acuerdas que baja, entramos sí en baja. debate así? Sí baja. Las Desgraciadamente. No, Sí. baja. no, Sí. Sí, sabe no. que va. Sí. Porque porque No. es una misa negra, pero pero es el sacerdote. No. él tiene esa facultad de invocar a Dios. Impresionante. ¿Qué opinas de Y ahí esto? Sí, o sea, bueno, pues concluimos a lo mismo. Podemos consultar el catecismo. Están preguntando que si baja o no baja. Sí, cuando está las palabras pronunciadas, el Padre, que Juki me puede ayudar, que es la forma y no sé qué, el sacramento se hace, es eficaz. Creo que no entendí bien la pregunta, pero cada sacramento en cada sacramento hay dos características, la materia y la forma, ¿no? En el bautismo, en el matrimonio, en todos, y es muy padre. Pero en el de la Eucaristía, lo importante son las palabras consacratorias, ¿no? Primero, que el sacerdote sea legítimamente ordenado, según la sucesión apostólica, y las palabras de, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, esta es mi sangre, sangre de la alianza, y la imposición de manos con el Espíritu Santo y todo eso. Pero entendí que en la misa negra fue un sacerdote legítimo católico a la misa negra. O sea, era un supuesto caso que decíamos, si en una misa negra un sacerdote católico, o sea, consagrado, tal y así, va a la misa negra y o sea, completamente corrompido, hace el acto de consagración, si Jesucristo se hace presente o no. Decíamos que en virtud de su intención, algo así es el catecismo, como si es en virtud de los fines de la iglesia, como que se lleva a cabo el sacramento, pero en ese caso de concretamente de la Eucaristía, pues sí es que, pues con que esté el sacerdote, que esté consagrado y que tenga pues
pues la materia y la forma, pues se hace presente La Jesús. excomunión se da ipso facto en el momento uno en que su corazón ya le perteneció al diablo y está pisando ese lugar. Entonces, técnicamente no, porque está automáticamente excomulgado el sol. Pero puede ser, ojo, en derecho canónico hay un término que tal vez les puede dar luz a esta parte. Una cosa es que sea válido, pero ilícito. Por ejemplo, mis papás que no fueron a pláticas, que querían que me bautizaran con la Virgen de Juquilita y que consiguieron un pase y que no sé qué. Mi bautismo fue válido, pero ilícito. Como muchas bodas y muchas cosas que se hacen sin pláticas, sin papeles, al bajo, ya saben. No soy hija de Dios, no se crean. Pero hay puede pasar también con la Eucaristía, que él lícitamente, o sea, él puede hacerlo, el Padre, pero hay momentos en los que si esa autoridad ya le fue retirada, ya ni siquiera es Padre. O sea, que pueda realizar actos públicos para consagrar, pero sí puede consagrar, sí. O sea, aquí no podría dar una respuesta sola porque se abren muchas. Es como el sacerdote que ya ahora vive casado con su esposa y está agonizando a la mujer y le da la absolución, obvio que ella se va al cielo, porque está, bueno, no sé si el purgatorio, pero la absuelve y le absuelve sus pecados, aunque sea su esposo. Aquí es una cosa de derecho canónico. Hay que ver tres cosas: el fin, el objeto y las circunstancias. Es otro tema, pero técnicamente sí puede consagrar ese padre y puede suceder, sí, solo hay que ver si no fue excomulgado automáticamente por ingresar a una secta. Y ya de antemano no puede. Buenísimo. Me perdí el tema, estuvo bueno. Chin. La verdad estuvo bueno, Juki. Ya veo que hasta invitados de lujo, no puede ser. Adelante, Jesús. ¿Nos quieres comentar algo? Yo, con respecto a lo que está comentando Juki, yo creo que por lo que entendí es que el sacerdote, si hace un acto de consagración, aunque la iglesia aunque la iglesia como institución no esté notificada y no lo haya y no se haya llevado a un proceso de excomunión o bien de suspenderlo en el ejercicio de sus funciones, aunque la iglesia no haya sido notificada y no se haya iniciado ese proceso y se haya dictado una sentencia condenatoria en el momento en que él de manera intencional pise ese lugar y lo haga con toda intención o sea, con conocimiento de que eso está mal, aunque no se haya iniciado ese proceso, espiritualmente queda excomulgado y ya no surte el efecto. ¿Es correcto? Sí. Sí, hasta déjenme que investigo más y te tenemos una respuesta a Angie y a Carito y a Raciel para que puedan dormir tranquilos. Qué triste pensar que el Señor pueda ser ofendido. De hecho, con Raciel platicábamos el otro día. Había una oración muy bonita, pero muy sensible, en el que decía la oración: y te pedimos, Jesús. Yo le dije a hermano Raciel que no era una oración católica, porque decía: te pedimos, Jesús, que saques de esas hostias que van a ser profanadas. Era una oración de reparación. Saques tu presencia para que no se haga el sacrilegio, ¿no? No recuerdo bien la oración. Y le explicaba a Ra que mientras haya materia predispuesta, como es el pan de trigo, de gluten, y el vino con las características, mientras hay materia predispuesta y sacramento válido. Entonces, no se puede sacar el alma de Cristo del cuerpo de Cristo, sino Él está ahí.
porque la oración decía, y que saques tu presencia de ese pan para que no pueda haber sacrilegio y permítenos comulgar eso espiritual. O sea, una oración muy cursi, muy bonita, pero que no estaba de acuerdo a la doctrina católica de reparación. Son temas muy hermosos que nos mueven al amor y a la congruencia, ¿no? Si con esta boca comulgo, con esta boca, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué testimonio? Lo que decían en las últimas diapositivas, ¿no? La vida desde el amor y desde Dios. Gracias, Juki. Bien, pues yo sigo buscando aquí justo ese punto que estábamos viendo. Pero bueno, en nuestra primera clase, tranquilos, faltan muchas más de liturgia. Vamos a ir, bueno, ir complementando. Esto está padrísimo que vamos a ir viendo en el catecismo, vamos a ir viendo la historia de la iglesia, liturgia, Sagradas Escrituras, y entre todas ellas nos van a ir respondiendo estas dudas que tenemos. Pues bueno, si no hay más preguntas, paro la grabación. No sé si quieran comentar algo, qué les gustó del tema, con qué se quedan, con qué se van. Adelante, Zule. Respecto a la oración de reparación que estaba diciendo Juki, entonces, ¿cuál es la forma de reparar por las hostias sacramentadas? Si no se puede hacer esta oración. ¿Cuál es la forma? Se te cortó un poquito, Zule. ¿Cuál es la forma correcta de reparar? ¿Es lo que nos decías? Por esas hostias, ¿no? Sí, Se le fue el micrófono. Sí, pues, ¿cuál es la forma correcta de reparar? Pues, Pues la que la conforme... Virgen le enseñó a los niños. El ángel. Claro, o sea, conforme a todas las oraciones espiritualidad precisamente que también hemos aprendido en la milicia, que es reparar, como los pastorcitos reparaban a la Eucaristía, al corazón de María. Sí, o sea, como tal, pues no existe la oración que pueda ser capaz de subtraer la presencia de Cristo en la Eucaristía, pero pues sí a través de nuestra oración, de nuestros sacrificios, pues ir reparando eso, ¿no? Y creo que si, ¿cómo? Pues hay que leer, creo que las memorias de Lucía, para que ahí podamos de primera mano aprender de la escuela de los sacrificios, de los pastorcitos, ¿no? Creo que esa Zule te va a ayudar mucho, por si tienes en tu corazón estas ganas, este deseo de reparar, leer las memorias de Lucía, que no sé si ya lo has leído poquito o no, si no te paso el PDF, pero pues ahí de primera mano podemos ir viendo cómo los pastorcitos, como la Virgen y el ángel, les enseñaban a los pastorcitos cómo reparar esta actitud del corazón de reparación, ¿no? Constante. No sé si contestamos tu pregunta, Zule. Y también, bueno, para complementar un poquito, cuando uno ya realizó la consagración a María, de niño o de grande o con los 33 días o con un día o con 5 minutos, como sea, pero ya cuando uno realizó la consagración a María, hay que tomar en cuenta que todo lo que hagamos, de todos los méritos de las buenas obras y oraciones son de ella. Entonces tiene un plus reparar ya estando uno consagrado porque lo hace ella misma a través de nosotros, Zule. Entonces, si no te sabes de memoria alguna oración en ese momento, que viste que pasó algo en la misa o en la adoración, o que supiste una noticia que en algún lugar del mundo, con hacer un acto de amor profundo, dice San Juan de la Cruz que un solo acto de amor profundo puede salvar un alma, tu alma misma del infierno. Entonces, amándolo, estando ahí, como cuando amas a alguien y no puedes ya ni hablar ni nada, y solo estás así como cuando estás con tu mamá o no sé, con alguien que amas a tu papá, no sé quién sea.
y uno se queda ahí, quietito, dejándose amar. Eso también es reparación, aunque uno no sepa grandes oraciones ni nada, poniendo nuestro corazón en el corazón de Jesús, en el corazón de María. No sé los de por allá de casa de tía Betty qué quieran aportar. Que se ve que está buena la plática. Qué ganas de estar allá. Venga, aporten algo que se les quedó ya para concluir. ¿Qué les gustó? ¿Qué aprendieron? Tía Me Betty. encantó. Es que estamos platicando de los giros de Luisa Picarreta, que hay uno en el que acompaña a Jesús en cada uno de esos, o sea, que dice, permíteme, o sea, no es tanto como quitar la ofensa, sino acompañarme y unirme a tu sufrimiento en esa ofensa, ¿no? Que es una forma de reparación. Y no es tanto como, exacto, no es tanto como en la oración que leímos ahorita de sacar la esencia, sino acompañarte y yo recibir ese sufrimiento también. Estábamos Algo diciendo, así. Juki, que es bueno saber, o sea, que es bueno saberlo y reconocer y diferenciar las oraciones de reparación que podemos hacer y las que no. Sí, Sí, me escuchas. Por ejemplo, la Santísima Trinidad, decíamos del Ángel de la Paz, esa es la oración por excelencia, ¿no? Que repara todos los sacrilegios, todas las indiferencias. Eso estamos platicando. Eso estamos diciendo. Excelente, team. Pues bueno, damos por concluido la grabación. Acuérdense que vamos avanzando semana tras semana con nuestra formación. La siguiente que tenemos es el tema de vida. Un tema de vida, un tema que vamos a hablar ya como más actual, más polémico. Aquí sí es como debate, confrontación, lo que ustedes quieran. Pero necesitamos su ayuda para el siguiente encuentro de una manera participativa, porque es un tema de vida que incluso se tiene pensado que en los estatutos que este día de vida sea un momento también como de dispersión, en el que se lleve a cabo el tema de una manera más experiencial, no sé, saliendo, conviviendo, no sé, en un café, platicar este tema, o sea, como que no solamente teórico, sino también vivirlo. Entonces, vamos a hacer lo posible para que en Zoom se pueda hacer de esta manera, ¿sale? Porque pues no, lógicamente no podemos reunirnos todos en un mismo lugar, ¿no? Pero si en Zoom nos reunimos todos, cada quien en su celular o algo, tomándose un cafecito, lo que ustedes quieran, preparamos el tema para compartirlo bien, y compartir entre todos, ¿sale? Buenísimo. Buenísimo.